Esto es El Mundo Inquietante. Ed Kemper, el asesino de colegialas. Con una altura de más de 2 metros y un coeficiente intelectual de 145, este asesino en serie organizado destacó por su minuciosidad. Finalmente fue capturado cuando él mismo decidió confesar sus asesinatos con gran detalle. Ed Kemper, el asesino de colegialas. Metódico, minucioso, organizado y con un coeficiente intelectual de 145, conocido como el asesino de colegialas, sentía un odio acérrimo hacia su madre, motivo que desembocó en una ola de asesinatos. Humillado, despreciado y abandonado por su madre, jamás lo perdonaría. Con una altura de más de 2 metros y un coeficiente intelectual de 145, este asesino en serie organizado destacó por su minuciosidad. Finalmente fue capturado cuando él mismo decidió confesar sus asesinatos con gran detalle. Infancia de Ed Kemper. Cuando era tan solo un adolescente, Edmundo Emil Kemper, el nombre real del asesino en serie, Ed Kemper, asesinó a tiros a su abuela y a su abuelo. Sin embargo, aquella rabia y explosión de violencia no fue una novedad, pues ya desde muy joven evidenció su naturaleza sádica y cruel. Lo cierto es que su comportamiento anómalo lo tenía un origen. Según revelaría de adulto, hablaría acerca de los desprecios y malos tratos a los que fue sometido por su madre, Clarnell, una madre que transmitiría una estricta educación y en la que el sexo era visto como un pecado. En la vida adulta, tras una exploración psicológica, su diagnóstico fue de esquizofrenia paranoide, por lo que fue recluido en el Hospital del Estado, un recinto especializado en agresores sexuales y criminales con problemas psicológicos. Era el año de 1969 cuando Ed, de 21 años, con más de 2 metros de altura y 130 kilogramos de peso y un coeficiente intelectual de 145, al fin obtuvo la libertad. El tercer asesinato lo cometió en 1972, después de una gran discusión con su madre. Cogió su coche y 2 estudiantes, Marianne y Anita, se subieron cuando él las invitó para acompañarlas a la Universidad de Stanford. Ed tomó una carretera secundaria y las llevó a un lugar apartado y solitario. Las acuchilló y luego transportó sus cadáveres hasta su piso, donde hizo fotografías para guardarlas de recuerdo. Posteriormente, profanó sus cadáveres y tras desmembrarlos, los enterró en algunas partes en las montañas más altas de Santa Cruz. Tal como confesaría más tarde, visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones. Oleada de asesinatos. Para Ed Kemper, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. No había recibido una educación adecuada y a ello se sumaban unos problemas psicológicos de gravedad. Las víctimas siempre eran mujeres estudiantes de la zona. A diferencia de Ted Bundy, provocaba un rechazo inicial. Recordemos su gigantesca altura, luciendo un estilo hippie de pelo corto con bigote largo, pero era amable, correcto y educado. Conduciendo, buscaba a sus víctimas, sin embargo, su vehículo tenía una tecnología especial. El tipo de coche que conducía contaba con una manilla de seguridad en el reposabrazos. Así, cuando cerraba la puerta, se bajaba un pestillo que impedía que las víctimas pudiesen salir por la puerta. Se estima que durante los años de 1970 y 1971, el asesino subió a su coche a más de 150 personas, catalogado como un asesino organizado y meticuloso. Fue modificando su modo operandi, lo cual dificultaba su captura. Además, había perfeccionado el modo de llevar una doble vida, pues había conseguido un trabajo como guardavías y había alquilado una habitación en un suburbio de San Francisco, logrando así poner tierra de por medio con su madre. También había asistido a reuniones con peritos para evaluar su estado mental y fingió tal lucidez que los profesionales acordaron que Ed no representaba ya una amenaza para sí mismo ni para las demás personas. El engaño fue absoluto, porque aquel día precisamente llevaba en el maletero de su coche la cabeza de una de sus víctimas. El final de Ed Kemper. Ed no tardó en telefonear a la comisaría y acabó confesando los asesinatos. Cuando fue detenido, explicó todos los asesinatos que había cometido durante esos años con gran detalle, pues poseía una memoria extraordinaria.
Culpaba a su madre, afirmando que todos sus actos habían sido una especie de preparación para acabar con ella. Por ello, una vez cumplió su deseo, decidió entregarse. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California le condenó a cadena perpetua. Durante su juicio, llegó a solicitar la pena de muerte, la cual no se pudo aplicar, pues por aquel entonces ya se encontraba suspendida. Esto fue El Mundo Inquietante. Buenas noches. Sígueme en mi canal en YouTube, Mundo Inquietante.